a hablar de política a nuestros oyentes. Si no quieren ir a fianza, quieren hablar de política, estamos con un político de los votantes, Rafael Belaúnde, hablando de, no hablaba de Fernando Belaúnde del gobierno, es nieto de Fernando Belaúnde Terry. Rafael Belaúnde está con nosotros. Él tiene un nuevo partido, el fundador, creador de un nuevo partido que va a presentarse a las próximas elecciones presidenciales, diputados, senadores, y también ver la visión de lo que está pasando en nuestro país, en la política, en lo social y en lo económico, principalmente lo que estamos viendo. El partido se llama Libertad Popular. Rafael Belaúnde, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. Muy bien, Libertad, vamos a ingresar unos minutos y después de la pausa vamos a hablar ampliamente y también conversar con los oyentes, puedan conversar, dialogar con los oyentes sobre el tema. Primero, Libertad Popular, este partido ya está inscrito en Radio Líder. Nosotros comenzamos en el 2021 y en el 2022 logramos la inscripción, lo hicimos, fuimos de los primeros que se inscribieron con la ley vigente, digamos. No hemos esperado pues a último momento, hemos querido hacer un esfuerzo serio porque sobre todo los partidos tienen que tener gente afín que tengan una misma visión del país y una misma visión programática de las cosas que se tienen que hacer para sacar al Perú adelante. Y eso yo creo que es lo más importante de un partido, que sea una fuerza homogénea. Vamos a hablar de cómo se ha formado el partido, cómo ha sido la inscripción y todo lo demás, pero quiero la ideología de Libertad Popular. Son libertarios, a decir... Bueno, creemos en que es la libertad económica, la libertad política, la fuerza fundamental para la prosperidad de las naciones. ¿Eso qué quiere decir? Que la libertad económica, por supuesto, la inversión, el crecimiento basado en la inversión privada, la iniciativa individual, pero para que todo esto tenga sentido, el fin supremo de todo esto es el bienestar del ciudadano. Entonces es evidente también que en un país como el Perú, el Estado tiene una agenda muy importante en infraestructura, muy importante en salud, muy importante en educación, para que los ciudadanos puedan ser agentes productivos en la economía, ¿no? Y tiene un papel fundamental en la seguridad ciudadana. Hoy no hay economía de mercado moderna posible si un pequeño empresario, un pequeño comerciante no puede salir a vender sin pagar un cupo, sin que lo extorsionen, sin que secuestren a su hijo, como ha pasado en el Porvenir en Trujillo, donde al hijo de un empresario pequeño minero le han cortado los dedos, ¿no? Entonces, no se puede negar que en un país con las diferencias y las injusticias, las asimetrías que existen, hay un rol también para el Estado, que no es gastarse, dilapidar 6.500 millones de dólares en Talara o darle a manos llenas miles de millones de dólares a Petroperú. Hay un rol de eso que es hacer buenos colegios, buenos hospitales, buenas postas, buena infraestructura. Porque si queremos ser una economía moderna, insertada al mercado, necesitamos buenas carreteras, necesitamos buenos puertos, necesitamos que el gas, por ejemplo, el Camisea, no solamente se dedique a la costa norte del Perú, sino también al resto del Perú, sobre todo al sur andino, de donde sale el gas. Vamos a hablar después de la pausa, acá en Arequipa, un sector, conoces Arequipa, que es un poco más rebelde y hay que cambiarle el chip para ciertos sectores del arequipeño, no creen en el libre mercado, no creen en el libre mercado, y explicarles por qué es importante el libre mercado para un país, no solamente para el Perú, sino para el mundo entero. Después de la pausa, solamente para irnos a la pausa, ¿cómo se definen ustedes? ¿Qué ideología? ¿Derecha, centro, izquierda, centro, derecha, centro? Como te digo, yo creo es importante que impere la ley, el principio de autoridad, el Estado de Derecho. Yo no creo que eso sea ser de derecha o de izquierda, pero se tienen que obedecer las leyes. Después es importante que impere la seguridad ciudadana. Eso tenemos que recuperar la seguridad ciudadana, pero también tener un Estado presente en aquellas cosas donde tiene que estar presente, en salud, en educación, en seguridad, que son cosas que no las va a hacer un privado. Y eso lo tiene que hacer el Estado sin complejos, sin reservas, con determinación y con eficiencia. Eso no es ser de izquierda. Entonces,
nosotros creemos que hay un enorme espacio para políticas de sentido común, que no tengan, hay que desterrar pues el mercantilismo, la política hecha para favorecer intereses corporativos. Hay que terminar con la concentración de los mercados. Hemos visto este tema de las farmacéuticas, cómo concertan precios para esquilmar al ciudadano. Entonces, yo creo que hay un espacio, hay que impulsar con decisión la inversión, el crecimiento, la iniciativa privada, eso es fundamental. Pero igual de importante es asegurar que tengamos un Estado eficiente, manejado con honestidad, que atienda el drama, por ejemplo, de la pobreza, el drama de la falta de acceso a servicios de salud y sobre todo el tema de la educación. En el mundo moderno, la productividad de las personas es lo que va a determinar si son prósperas o si son pobres. Y la productividad es básicamente el acceso a educación de calidad. Entonces ahí hay un rol fundamental que el Estado no puede renunciar. Muy bien, señor Rafael Belaúnde, creador del partido Libertad Popular. Vamos a conversar después de la pausa sobre ese tema político, social y económico que tenemos. Ese libre mercado, explicarle bien a la población arequipeña en qué consiste y por qué sirve un libre mercado y no cerrarnos a una economía externa y también interna, ¿no? La economía interna también es importantísimo para poder levantarnos. Nos va a explicar y vamos a conversar con ustedes también, amigos oyentes de Radio Líder, después de la pausa con el creador, ¿no? el fundador del partido Libertad Popular, nieto de Fernando Belaúnde Terry, Rafael Belaúnde. Volvemos después de la pausa. Nosotros continuamos con ustedes a través de Radio Líder, Líder Noticias, que estamos en los 98.7 de la frecuencia modulada, 1240 amplitud modulada. Estamos en internet y estamos también en el Facebook. Búsquenos como Radio Líder Arequipa en vivo y en directo y nos van a ver y escuchar en vivo y en directo toda la transmisión. Un saludo para toda la ciudad de Arequipa y para todo el Perú y en lugares que nos escuchan. Los teléfonos para que puedan comunicarse: el 235083, 235083, 940 144 173, 940 144 173 y también el 33 45 85, 33 45 85. Vamos a seguir conversando con señor Rafael Belaúnde Llosa. Todo viene así de políticos, ¿no? De Mario Vargas Llosa, tiene también descendencia por ahí, por ese lugar. Entonces, Rafael Belaúnde Llosa es fundador, es el presidente de nuevo partido, o sea, Libertad Popular, que también va a estar compitiendo en las próximas elecciones para el 2026. Señor Rafael Belaúnde, ¿quiénes van a ser los candidatos para la presidencia de la República? Los candidatos, como dicta la ley, saldrán de un proceso de selección interna. Ahora, evidentemente, una de las precandidaturas es la mía, ¿no? Y eso es parte... o explica parte del hecho que yo esté viajando y conociendo y recorriendo y volviendo a visitar, porque yo por mi trabajo profesional he recorrido mucho el Perú, conozco pues todas las regiones, en fin, pero si bien la posición, digamos, natural o primigenia es una candidatura mía, yo creo que no se puede cerrar la posibilidad de entenderse con otras fuerzas políticas, y para eso no pueden haber puntos fijos, ¿no? Yo creo que todo tiene que estar sobre la mesa en tanto se pueda llegar a un acuerdo programático, es decir, cuáles son esas medidas, sobre todo en el punto económico y en el punto social, que van a revertir la dramática situación en la que viven los peruanos el día de hoy, ¿no? Por cierto, ¿cuál es su profesión? Yo soy economista de profesión. Economista de profesión. Ahora, van a haber 50 partidos aproximadamente, ¿no? Es una locura. Sí, pues aproximadamente. No creo que haya 50 candidatos a la presidencia de la República. No creo que haya, no sé, diputados, senadores, no sé cuántos en general. Entonces, tiene que haber alianzas, definitivamente. Tiene que haber, pues si no, la cédula sería pues un papelógrafo, ¿no? Sería muy difícil. Y yo creo que el sentido común va a terminar primando y eso se va a tener que reducir, pero lo importante es que la gente que piensa afín se junte. Lo que no puede ocurrir
es que la gente se junte por otro tipo de intereses, ¿no? Estamos padeciendo lo costoso que es la política malentendida, la política que tiene que ver con la extensión de mi negocio Pero particular, la gran mayoría de las componendas bajo la mesa, de los enjuagues, eso se tiene que acabar. Pero cree que la población va a creer esta nueva política que se quiere. Bueno, ya piensan que todo es componenda, todo es que para mí tanto, para ti tanto y yo creo que lo que estamos viviendo en el Parlamento principalmente, pero también en muchas regiones, es la degradación de la política, y ahora la política ha sido secuestrada por una clase pues inmunda, que solo se interesa en promover sus intereses subalternos, en sus arreglos, en sus beneficios y en asegurar la impunidad hacia el futuro. Entonces, esto lo tenemos que terminar, y eso está en el poder que tiene cada ciudadano, desde el más rico hasta el más pobre, porque esa es la fuerza de la democracia. El voto de todos vale exactamente lo mismo. Entonces depende de nosotros jubilar a esta clase política infame, infecta, decadente y corrupta de una buena vez. Y obviamente eso no quiere decir darle un cheque en blanco a las personas nuevas. Hay que fiscalizar, hay que ver los antecedentes, hay que ver cuál es la hoja de servicio de las personas, ¿no? Hay que ser muy receloso de las personas que vienen a ofrecer y a regalar cosas o plata como cancha, por ejemplo, ¿no? Hemos estado hablando en interno que estas elecciones van a ser importantísimas, como después de la Guerra del Pacífico, después de la Guerra del Pacífico, después del desastroso gobierno de Alan García Pérez en 1985 al 90, y ahora porque se ha degradado la política en corrupción, en sinvergüenzuras, en descaros, ya no les importa nada a los congresistas de la República, los funcionarios del Estado, es decir, es un desastre nuestra sociedad en estos instantes. Ahora, quien ingrese a la presidencia de la República, quien ingrese a diputados, senadores, quien ingrese a todo lo que es este aparato, tiene que ser un cambio radical en este asunto. Yo creo que es fundamental, primero, no tener rabo de paja y no tener intereses subalternos. La política no puede ser la extensión de un negocio privado. La política no puede ser el camino que una persona que no encuentra trabajo en el sector privado encuentra la política como una manera, como una escalera a su mejora económica. Esos son los motivos equivocados para hacer política. La política tiene que regresar a ser lo que alguna vez fue en el Perú, un apostolado. La gente que tiene vocación de servicio, bueno, que participe en la política. Ahora, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales que todo ciudadano le tiene que exigir a una autoridad elegida. La primera es trabajo. Nadie te obliga a postular a un cargo público. Si llegas al cargo tienes que trabajar, no puedes estar de vacaciones, pidiendo licencias. Y la otra es la honestidad. La honestidad en un país pobre como el Perú, tener autoridades honestas es fundamental, porque el dinero de los peruanos no puede estar siendo víctima de constantes asaltos y esquilmaciones. Entonces, acá tiene que haber un relanzamiento del Perú, así como en los años posteriores a la Guerra del Pacífico, el Perú estaba destruido y entre los peruanos se pusieron de acuerdo y lograron un periodo largo de prosperidad. Y después en el 90 teníamos el terrorismo galopante, la hiperinflación galopante, el Estado, la recaudación fiscal, por ejemplo, no alcanzaba ni para pagar la planilla del sector público. El Perú había quebrado. Y así todo pudimos arreglar nuestras cosas, y el Perú, sobre todo a partir del año 2000, comenzó un periodo de crecimiento que si bien no resolvió todos los problemas, sí tuvimos importantes progresos. Pero yo diría que desde hace 8, 10 o 12 años estamos viviendo un primero lento retroceso, y ahora ya es un colapso al extremo que ha
aumentado la pobreza. El 30% de los peruanos es pobre según los criterios del Perú, que ya son... Cualquier persona en el Perú que gane 460 soles o menos es pobre. Es decir, en el Perú alguien que gana 600 soles ya no es considerado pobre. Y aún así, con ese umbral tan bajo, el 30% de los peruanos es pobre. Y hay otro 30% de los peruanos que en cualquier momento caen en situación de pobreza. Hay más de 1.300.000 peruanos que no pueden comprar suficientes alimentos. Entonces, es decir, estamos yendo al revés. En un momento en que los precios de nuestros minerales están por todo lo alto, en un momento que las condiciones para la agroindustria son excepcionales, en un momento donde el boom de las inversiones portuarias y ferroviarias pueden hacer del Perú un destino súper importante. Con todas estas cosas a favor, el Perú retrocede y la única explicación está en que tenemos una clase política decadente y corrupta, y a esa clase la tenemos que jubilar. Hay pobreza y extrema pobreza, ¿no? Y ahí, digamos, gente que trabaja vendiendo cualquier cosita, se ha comprado una radio, o se ha comprado un televisor pequeño, y cuando va a Cisfo a ver si es que es pobre, porque ya tiene una radio o un televisor pequeñito, ya no es pobre, ¿no? Y eso está mal, y le decían interno, ¿no? Conozco una persona adulta que a sus años habrá trabajado y se ha construido su casa, y yo he ido a ver su casa y se está cayendo a pedazos el techo, pero ha ido a Cisfo para poder darle su pensión 65, le he dicho, usted no es pobre. Entonces, no hay concordancia. Y el drama es que se ha ido perdiendo la sensación de futuro. Las nuevas generaciones, por eso se ha ido del Perú cerca de 800.000 peruanos en los últimos años. Si la economía no crece, si los puestos de trabajo no se multiplican, la gente pierde el sentido de futuro. Y ahí estamos condenando a que nuestros hijos y nietos se vayan del Perú. Y un país con altos niveles de migración es un país que está condenado a la postración, porque las nuevas generaciones son el capital nuevo, son las ideas nuevas, es el valor que agrega a la sociedad, y ese impulso no lo podemos perder. Y para que las generaciones nuevas no estén pensando a dónde irse, para que el aeropuerto no sea la salida a su situación económica, necesitamos ser nuevamente un país con sensación de futuro, donde la gente dice, ok, hoy día no estoy en la mejor situación, pero el próximo año estoy mejor, y el próximo año aún mejor, y mi hijo le va a ir mejor de lo que me fue a mí. Es decir, mientras exista dinamismo en la economía, inversiones y crecimiento en todos los estratos de la economía, no solo en la gran inversión. Por eso es tan importante poner énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa, porque ahí es donde se generan casi todos los puestos de trabajo. Y ahí es donde más problemas tienen los emprendedores, donde ahí están las extorsiones, ahí están las coimas, ahí está el hostigamiento sistemático de las autoridades municipales, de los gobiernos regionales y de la SUNAT. La seguridad, importantísimo. Vamos a interactuar con los oyentes, a ver sus preguntas, interrogantes. Adelante, muy buenos días, Radio Líder. ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. Buenos días. Interesante la propuesta, pero me parece que es una continuidad de los políticos tradicionales. No hay un discurso más claro y trascendente. Yo creo que uno de los problemas más graves del Perú es esa cobardía, ¿no?, de parte de nuestros políticos para decir las cosas por su nombre. Los que son de derecha tienen miedo o se avergüenzan de decir que son capitalistas. ¿Qué significa esto? O que son ignorantes o que son demagogos, quieren complacer a una población que desconoce de la economía. Y peor todavía si viene de un economista. El capitalismo se sustenta en una economía de libre mercado. Eso hay que decirlo y defenderlo claramente. Quien no quiera un sistema con libre mercado es un socialista. Y eso lo tiene que entender el pueblo y lo entiende el pueblo. Es un sistema que se sustenta y está sometido a los principios generales del derecho. Eso también es claro. Quien se oponga a eso
¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que avala? Las expropiaciones, o sea, el robo sistemático del Estado de la propiedad privada. Eso es capitalismo, que se sustenta en el libre intercambio, ¿no?, movido por la actividad empresarial. Quien se oponga a eso es marxista y socialista. Y esto nuestros políticos de derecha de Lima no les conviene decirlo por alguna razón que yo no entiendo. Tal vez tengan intereses en los monopolios que se han establecido en el Perú. Entonces, se quieren poner al centro, no se quieren acomodar. ¿Para qué? Para ganar los votos del electorado que desconoce de la economía y desconoce de la política. Y mientras tengamos ese tipo de políticos, izquierdistas, no tenemos futuro. Socialistas, algo así. ¿Aló? Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias, ¿no? Se acomoda para a los izquierdistas socialistas. Vamos con esa comunicación telefónica y después vamos a recibir las comunicaciones telefónicas, por favor. Esa que está al aire, vamos a la comunicación. Aló, buenos días, Radio Líder. Muchísimas gracias. Breve nada más la pregunta, no voy a extenderme. Muchas gracias, señor Romero. Señor Belaúnde, buenos días. Mi nombre es Pedro Quispe, soy de Mariano Melgar. La pregunta concreta. El partido de alguna manera se ha pronunciado sobre la matanza y miles de heridos que ha habido últimamente en el Perú. Para mí, nunca lo he visto, ni a usted. La segunda pregunta. Seguimos con este modelo económico neoliberal que es nuevo. Yo estoy apartidario de la libertad. Para mí la libertad significa mucho. La libertad significa económica, política, todo yo soy partidario de esto. La descentralización, ¿qué piensa de la descentralización? ¿Va a seguir igual? ¿Que Lima va a seguir manejando? La economía se va a Lima el 100% y regresa para el Perú, a las provincias 50%. Arequipa aporta el 6% PBI. La otra pregunta es, ¿cómo acabar con la delincuencia? Que todos pregonan. Dígame usted algo. Y por último, ¿cómo usted acabaría la corrupción? Yo le doy una, en la mía. La mía es todo aquel ladrón, aquel corrupto que ha robado plata al Estado, debe sancionarse con una pena de cadena perpetua. Después de someterse a eso, antes quitarle todo lo que ha robado al Estado peruano. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, por favor, seamos breves, por favor. Vamos a estas dos llamadas telefónicas, señorita Reina, y que también está acá, y queremos que hable, y después ya vamos a aperturar las líneas telefónicas para que puedan expresarse los oyentes. Aló, buenos días, Radio Líder. Buenos días, amigos de Radio Líder. Mire, al señor Rafael Belaúnde, yo le hago una pregunta. Si el señor Alberto Fujimori en el año 1990 no derrota a las huestes belaundistas, que yo creo que pertenece a él, de Belaúnde Terry y del Partido Popular Cristiano del señor Lucho Bedoya Reyes, hubiese seguido pues el gran robo que había a través de las empresas estatales. Entonces yo quiero que me diga y que le diga al pueblo arequipeño cuál es su posición sobre el señor Alberto Fujimori. Muy bien, vamos con la otra comunicación telefónica, 334585. Aló, buenos días, Radio Líder. ¿Aló? Sí, buenos días. Muy buenos días, señores Radio Líder. Muy buenos días, que está el señor. Creo que su expresión ha sido un poco, ¿no? Porque así el pueblo ya no puede confiarse. Muchos candidatos han ofrecido oro y moro. Toda la propuesta lo mandan al tacho y ya se voltean para otro lado. Acá por eso estamos viendo actual, cómo está la canasta familiar. Lo que ellos quieren, les da la gana, están vendiendo, producen en la primera necesidad los comerciantes, intermediarios. Nadie no controla. ¿Qué vamos a hacer los jubilados, los que ganan a su sueldito? Ya no alcanza.
Entonces, ahorita estamos viviendo prácticamente acá con el gobierno de la de derecha, ellos solamente buscan sus intereses. Como ganan 10.000 para arriba o 17.000 para arriba, están contentos. Ese costo de vida que están viviendo no les afecta nada. Y ese se han acostumbrado acá en el país, acá, ese costumbre. La minoría que somos ahorita, cuando alguien que quiere protestar, ya dicen que son izquierdistas, comunistas, radicales, total. Esa expresión tiene, ¿quién lo maneja eso? El poder económico siempre ha manejado el país, debajo del escritorio han arreglado cosas, todo, y eso, esa corrupción ha llegado hasta la última autoridad. Muy bien, muchas gracias. Ya, la última comunicación telefónica por el momento, por favor. Adelante, lo escuchamos, Radio Líder. Bueno, ya entonces, vamos a cortar un poquito las llamadas después de las respuestas, después de la pausa también hay muchas cosas que poder explicar, hablar de economía y todo lo demás, del partido político, cómo van a hacer, cómo están haciendo las cosas. Después de ello, ustedes van a llamar, ¿ya? Por favor, espérenos un ratito la llamada. Algunas de todas las interrogantes que han hecho los muy interesantes oyentes. todas. A ver, la primera, el señor que estaba tan pendiente o preocupado por el tema de que no había temor en decir que uno es de derecha. Yo creo que centrar la discusión y los problemas del Perú en las etiquetas, es decir, si eres de derecha, de centro, izquierda, eso es bien peligroso porque hace que no discutas los temas de fondo. Entonces, ¿cuáles son los temas de fondo? Que en el Perú tiene que haber más inversión, que en el Perú tiene que haber mercados menos concentrados, que el oligopolio de los bancos tiene que acabar y eso se hace con más competencia, que las integraciones de compañías de seguros con clínicas están prohibidas en casi todos los países y acá se permiten sin ningún tipo de control y que todo este sistema de mercados concentrados le genera al consumidor enormes perjuicios. Entonces, yo creo más, yo por último me definiría mucho más como un liberal antes que una persona de derecha. Yo creo en la competencia, en que sea el mérito lo que haga que una empresa sobresalga y que otra no. Es decir, ¿cuál es la experiencia en el pasado que hemos tenido el Perú con la derecha? Las políticas mercantilistas, proteccionistas, los favores hechos a dedo gracias al poder político. Y con la izquierda igual. Entonces, de lo que se trata es de centrar la discusión en las cosas de sustancia, en el fondo. ¿Necesitamos inversión privada? Por supuesto, solo la inversión privada va a generar el desarrollo del Perú. Porque incluso, ¿de dónde viene el dinero del Estado? Viene porque las empresas crecen, tributan y de ahí, con esos impuestos, el Estado tiene dinero. Entonces, si queremos que el Estado tenga más dinero para atender más hospitales, para mejorar los colegios, necesitamos que la locomotora, que es la inversión privada, funcione. Y el Perú felizmente tiene infinidad de destinos para la inversión privada. No solo la gran inversión minera, que son 55.000 millones de dólares, de lo que se habla todo el tiempo. Tenemos un enorme potencial agroindustrial, mucho mayor, con la posibilidad de generar tanto o más divisas que la minería, con la diferencia que esto genera 10 veces más puestos de trabajo. Tenemos un enorme potencial portuario. Hay que convocar las inversiones. Está el potencial para el puerto de Corío, por ejemplo, es enorme. Es enorme. Va a permitir no solamente sacar los minerales, sino si sacamos adelante Majesiguas 2, por ejemplo, ahí hay un enorme potencial para la agroexportación también. Entonces, hay que poner toda la fuerza productiva del Perú en movimiento. Pero también es importante que para que esto funcione, el Perú tiene que ser un buen negocio para todos, no solo para las grandes corporaciones, para el microempresario, para el pequeño empresario, para el productor, por ejemplo, de cacao de Atalaya, que para llegar a la marginal de la selva padece pues penuria tras penuria, porque la infraestructura es una porquería. Entonces tenemos que ser un país
unitario, un país que ofrezca un proyecto de vida para todos. Y ahí hay un espacio para la acción del Estado. Yo no voy a caer bajo ningún motivo en decir que soy de derecha. Yo no me considero ni de izquierda, ni de derecha, No ni de etiqueta. centro. Yo me considero una persona liberal que quiere que el Perú vaya hacia adelante. Y eso requiere que hay que impulsar la inversión privada, el crecimiento y la libre competencia con decisión. La persona es el ciudadano el que tiene que estar empoderado. Y ese es el gran demérito del modelo económico que ha imperado en el Perú del año 90 en adelante. Han sido las empresas las que han estado empoderadas. En una real economía de mercado, es el ciudadano, es el consumidor el que dice qué empresa va y qué empresa no va. Como el último oyente, lo decía más antes, que hay una desconfianza, que todos ingresan para poder, dice, no, saquear, robar y todo lo demás. Después de la pausa, 9 de la mañana, 00 minutos, después de la pausa, vamos a hablar de ello y por qué 50 partidos políticos, todos tienen la intención de trabajar por la población o hay otro interés de tener tantos partidos políticos. Vamos a ir a la pausa, estamos con el señor Rafael Belaúnde Llosa, quien es presidente del partido Libertad Popular, que ya también está abriendo sus bases en todo el país y en la ciudad de Arequipa también se van a abrir algunas bases de lo cual está visitando. Vamos a la pausa y después de la pausa retornamos con más comentarios para poder conversar con el señor Rafael Belaúnde Llosa. Volvemos, continuamos con ustedes a través de Radio Líder Noticias. Estamos en los 98.7 de la frecuencia modulada, 1240 amplitud modulada. Estamos en internet, estamos en el Facebook, búsquenos como Radio Líder Arequipa en vivo. Va a escuchar y ver la transmisión en vivo y en directo. Los teléfonos para que puedan comunicarse: el 2350-83, el 940-144-173, el 3345-85, 3345-85. Vamos a parar un ratito, por favor, las llamadas telefónicas. Señorita Reina, hay una llamada telefónica. Es la última por el momento. Después no vamos a conversar con el señor Rafael Belaúnde Llosa. Vamos a conversar y después todas las llamadas. Vamos así que sean a full llamadas, todas las llamadas que puedan ingresar, seamos cortos después, pero la última, esta comunicación telefónica, y luego vamos a conversar con el señor Rafael Belaúnde Llosa sobre lo que es la economía, que es la política y lo social, sobre el partido, vamos a conversar todo ello, y después ustedes puedan hacer algunas preguntas, algunas interrogantes, algunas opiniones. Después, por favor, pero con esa comunicación que está esperando, no quiero hacerlos esperar a los oyentes. Aló, buenos días, Radio Líder. Sí, adelante, buenos días, 9:05. Si no está en la línea, si no está atento. 9:05 minutos, después no se quejen, sí, que no le dan llamadas telefónicas, que no la aperturan. A ver si adelante, le escuchamos. ¿Aló? Buen día. Sí, adelante. Sí, aló, estamos al aire, adelante. Debe estar por internet, me supongo. Debe estar por internet. A ver si es que es la última. ¿Aló? Sí, adelante, le estamos al aire, por favor. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias. Estaba escuchando al candidato y me llama la atención. Belaúnde es un apellido arequipeño y por mi edad yo sí he gozado del gobierno de Belaúnde. Pero también debemos reconocer que los emprendedores son parte del motor productivo del Perú, en especial en Arequipa, y varios problemas ofrece este sector. Entre ellos, el gran problema que tiene el sector de emprendedores es la bendita SUNAT. Yo le dicto RUC al candidato para que nos diga qué va a hacer con estos abusivos cobros que tiene la SUNAT. El RUC 10 2953 98626, por una venta de 200 soles le han impuesto una multa de 4.200 soles que ahora está en 5.000. Imposible pagar. El caso del 95% de emprendedores en el Perú. ¿Qué va a hacer el candidato, por favor, contra la SUNAT? Gracias. Muy bien, 9:07 minutos. Vamos a parar, por favor, un ratito las llamadas telefónicas para responder esta pregunta y también vamos a hacer algunas preguntas al señor Rafael Belaúnde Llosa. ¿Qué va a hacer? Eso es un tema del que hemos discutido mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Un pequeño empresario, un microempresario no tiene la espalda financiera
para litigar contra la SUNAT. Y la SUNAT, efectivamente, muchas veces comete abusos y excesos. Y solamente los grandazos se pueden defender porque la SUNAT apela y apela y apela y dilata los procesos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos tener un sistema tributario que sea amigable para el microempresario, para el pequeño empresario, porque la verdad de las cosas es que hay una explicación por la que el 80% de la economía es informal. Es muy caro ser formal. Ahora, también es cierto que no se puede descuidar los ingresos tributarios y no podemos generar un forado fiscal. Entonces yo creo que el Perú tiene esta enorme ventaja. Tenemos una gran industria minera, agroindustrial, petrolera, gasífera, y que si esos proyectos se ponen en valor, vamos a poder más que compensar los ingresos fiscales que se podrían reducir si es que le damos un tratamiento amigable, racional, comprensivo a los micro y pequeños empresarios. Porque la verdad de las cosas es que el grueso del empleo está en la micro y pequeña empresa, empresas de 10 o 20 trabajadores. Entonces, una empresa de esa característica le cae una multa como la que ha dicho el señor y se va a la informalidad. Y al irse a la informalidad, convierte en precario el empleo de la gente que contrata. Entonces, yo creo que sí hay espacio. Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es sacar el Tribunal Fiscal del ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas. Porque cuando uno tiene una disputa con la SUNAT y va a la vía administrativa, siempre pierde, ¿no? La SUNAT nunca acepta que se ha equivocado. Y entonces, ¿qué viene después? El Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal es una especie de centro de conciliación, pero depende del mismo Ministerio de Economía. Entonces es muy raro que el Tribunal Fiscal falle a favor del contribuyente, porque es juez y parte. Entonces lo primero que hay que hacer es sacar el Tribunal Fiscal del Ministerio y después tener, bueno, yo creo que hay que poner un sistema comprensible de multas y de sanciones. Por ejemplo, el tema del IGB. Uno emite una factura, de repente no le han pagado la factura, pero ya la SUNAT desde la semana te está pidiendo el IGB. Si no vas para el IGB, te embargan la cuenta. Acá la SUNAT te puede embargar las cuentas con una facilidad y una prepotencia absoluta. Eso también se tiene que revisar. Yo no digo que en toda la economía, yo creo que sí hay justificación para hacer un esfuerzo con las empresas de 20 trabajadores o menos para darles un entorno productivo más amigable, tanto en la SUNAT, tanto en la parte normativa, en los reglamentos, en la infinidad de procedimientos que tienen que hacer y padecer con la municipalidad, con el gobierno regional. Tenemos que tener un Estado amigable. Al final yo creo que con un sistema impositivo más reducido, más sencillo, recaudaríamos más, porque habría más actividad económica formal. Claro, y por eso debe ser que Comex Perú ha dado un informe, ha hecho un análisis que más del 70% de micro y pequeños empresarios de las MIPES son informales. A pesar que son MIPES, son microempresarios, son informales. Es decir, no aportan a la SUNAT, no reportan los trabajadores por esas razones. Los costos de la formalidad son muy caros en el Perú y eso lo tenemos que reducir. Y parte de eso pasa por tener un tratamiento tributario, pero también normativo, más amigable. Y tenemos la ventaja que cualquier costo tributario que eso pueda generar se puede compensar con mayores ingresos de la minería, por ejemplo. Si pudiésemos llegar a un acuerdo social para poner en valor más proyectos mineros, esos proyectos generarían una renta que permitirían hacer esta transición, aliviarle el peso a los pequeños y microempresarios sin generarle al Estado un hueco en el bolsillo. Claro, y se puede hacer las dos cosas que el Perú tiene, ¿no es cierto? Que es la agricultura, que la minería. No solamente la minería puede ser la que salve al país. Hay muchos antimineros, en el sur al menos hay muchos antimineros que no quieren la minería, pero sí puede haber la agricultura como lo existe de parte del norte. Desde Ica para arriba hay una agricultura de exportación, de nacional y exportación. Que tendría que haber en Arequipa y en general y en los valles interandinos, ¿no? Hace 20 años el Perú exportaba
200 millones de dólares en agroexportación hace 20 años. El año pasado el Perú ha exportado 10.800 millones de dólares. Es el segundo rubro, después de la minería, más importante en exportaciones, que más divisas genera. ¿Y dónde está el potencial? Solamente el 5% del área cultivada en el Perú se dedica a la agroexportación. Es decir, si nosotros pudiésemos multiplicar eso por 4, ¿no? Y tener el 20% del área cultivada dedicado a esto, los ingresos producto de la agroexportación podrían ser casi tan importantes como los ingresos mineros, con la diferencia que la agroindustria genera infinidad de puestos de trabajo. Y no son inversiones menores. Por ejemplo, el proyecto Majes-Iguas 2 va a demandar inversiones multimillonarias para ponerlo en marcha. Y es un pecado, es inaceptable lo que ha ocurrido, que el proyecto hasta el día de hoy no vea la luz, ¿no? Entonces, ese proyecto son casi 40.000 hectáreas que podrían estar dedicadas a la producción. Una parte será para el mercado local, pero una buena parte podría estar contribuyendo a la agroexportación, generando empleo de calidad y ingresos para el Estado. Se estima que Majes-Iguas 2 va a generar ingresos de más de $1.000 millones por año. Ya está más. Y la inversión es 2.000 y fracción, ¿no? Entonces, claro, ahora, ¿por qué, digamos, no hablemos de la minería porque existe minería y hay bastantes mineras formales, informales, ¿para qué decir? Pero la agricultura, digo, ¿por qué solamente casi en la costa y no en la sierra? Después de la reforma agraria, que era productiva las tierras antes de la reforma agraria, claro que había un abuso por parte de los gamonales, como se llamaba. La concentración de la tierra. Entonces, claro, pero después de eso se destruyó toda la agricultura. Se fueron los agricultores o los trabajadores o los campesinos que se llamaban en esos instantes, se fueron a Lima y todo lo demás. Pero yo digo, no, después de eso se desapareció todo. ¿Por qué no nuevamente se recupera todo eso, lo que había antes, un gobierno que pueda impulsar ese agro que teníamos? Sí, lo que es irónico es que la agricultura que más dinero genera es la que se hace hoy en los desiertos de la costa, ¿no? Y con trasvases, proyectos de irrigación que son trasvase de agua de los Andes, y el agua es carísima. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que poner también al sur del Perú y los valles interandinos al circuito de la agroexportación, porque son los valles de mayor productividad, que ya tienen agua, no requieren estas enormes inversiones. Obviamente el tema de Majes-Iguas, que es irrigar cerca de 40.000 hectáreas en la pampa de Siguas, ¿no? Porque de Majes-Iguas, Majes es lo que está, son 15.000 hectáreas me parece, pero todo lo que son las pampas de Siguas, esas pampas se tienen que irrigar y poner en el valor a favor de la economía, el enorme valor que tienen, ¿no? Y esto implica también, bueno, la presa de Angostura, que va a generar energía eléctrica, y ese trasvase de agua también va a generar agua para consumo humano de la población. No nos olvidemos, el Perú es uno de los países con peor abastecimiento de agua potable en América Latina. Solo le ganamos a Haití y República Dominicana. Y es decir, la cantidad de gente que no tiene agua en el Perú son millones de peruanos. Y los que tienen agua, pero 2 horas cada 15 días, son muchísimos más. El servicio de agua potable en el Perú es patético. Y las enfermedades, sobre todo la anemia y la desnutrición crónica en la niñez, están fundamentalmente asociadas por agua de mala calidad. Entonces, la inversión por eso es importante, pero la inversión tiene que estar bien diseñada, bien planificada, porque tiene que ser negocio para el ciudadano también, ¿no? Entonces, yo creo que una agenda, un tema urgente para un nuevo gobierno es destrabar el proyecto Majes-Iguas 2, poner en valor el puerto de Corío, que creo que más aún con la experiencia del puerto de Chancay, la gente va a tomar conciencia de lo importante que es tener un buen puerto, del calado que tiene Corío. Sería pues fundamental, ¿no? Es decir, sería el puerto más importante del Pacífico Sur. Ya Valparaíso sería pues un puerto de cabotaje nomás, ¿no? Ahora, ¿qué piensa? Como, digamos, Chancay ya sabemos, está por los chinos y Corío quiere los Estados Unidos y también otros
de europeo. Pero ¿qué piensa eso? ¿Cuál es la propuesta? No, Rafael yo creo que un país como el Perú, con tanta con un déficit de infraestructura tan grande, lo que el Perú requiere es que vengan las inversiones. Si las inversiones son nacionales, bienvenidas, y si son extranjeras, también son bienvenidas. El Perú no discrimina a la inversión por su origen. Si son chinas, si son norteamericanas, si son europeas. El puerto de Chancay es un proyecto que es 60% chino ahora y 40% peruano. El puerto de Chancay comenzó como un proyecto 100% peruano. Evidentemente no tenían los 3.500 millones de dólares que cuesta el puerto en su primera etapa, y cuando han ido al mercado internacional a buscar un socio estratégico, los únicos que han decidido poner el billete han sido los chinos. Pero eso no implica que para el puerto acá en Corío se puedan conseguir otros inversionistas, se pueda levantar capital. Es decir, hay 1000 formas. Lo importante es que el puerto sea, digamos, como decía este pensador político chino, no importa si el gato es blanco o negro con tal que case ratones. Acá lo que el Perú necesita es que las inversiones se hagan para que estas infraestructuras se hagan, porque un gran puerto, ¿qué es lo que va a traer consigo inmediatamente después? Grandes obras de infraestructura ferroviaria. Ya en el caso de Chancay se está hablando, el tren de cercanías, el tren longitudinal al Brasil, transversal al Brasil. Lo mismo ocurriría con un gran puerto en las costas de Arequipa. Entonces, el Perú tiene esta enorme ventaja, es un destino súper valioso para las inversiones de clase mundial. ¿Y por qué no están viniendo? No están viniendo porque tenemos un entorno político, una clase política pues putrefacta y corrupta. Esa es la verdad. Claro, el Congreso de la República y el gobierno de Dina Boluarte, que en esos instantes, ¿cuál es su apreciación de los dos? Tanto de los dos. Yo creo que son dos caras de una misma moneda, ¿no? El Perú lamentablemente ha caído víctima, ha sido secuestrado por este binomio del mal, ¿no? Un ejecutivo que lo único que quiere es recibir prebendas, Rolex, pulseras y llegar hasta el 28 de julio del 2026, y un Congreso que está integrado por organizaciones, en algunos casos criminales directamente, pero en otros casos por extensiones de negocios particulares, por intereses particulares, y lo único que quieren es promover y defender sus intereses de grupo económico, defender sus privilegios, y no les interesa que para lograrlo perjudiquen a la gran mayoría de peruanos, y pasan leyes y normas y actúan a favor de sus propios intereses y en desmedro de los intereses de los peruanos. Y algunas preguntitas más por parte nuestra, después los oyentes para sus comunicaciones telefónicas. ¿Con quiénes son más afines usted? Porque hay 50 partidos políticos y yo no creo que los 50 partidos políticos vayan a trabajar el día que se han creado para beneficiar a la población, porque han visto que la política, muchos han visto que la política es un negocio, ahora en la actualidad, ¿no? Todo el que entra a política le mochan el sueldo, Pedro Castillo comenzó a poner a su familia y todo lo demás, entonces han visto que la política es un negocio, algunos, por eso hay 50 partidos políticos. ¿En cuál más afinidad tienen ustedes para hacer una alianza? Yo lo que creo que lo que hay que ver más que las personas son los programas, el acuerdo tiene que ser programático. Evidentemente, dado el momento, habrá que optar por la persona que tenga mayores posibilidades de ganar, ¿no? Pero nosotros estamos abocados a construir nuestra propuesta, y nuestra propuesta es muy, muy clara. Nosotros creemos que si uno nació rico, o clase media, o pobre, si uno nació en el norte del Perú, en el sur del Perú, en el centro, en el oriente, en el sitio más alejado, es decir, sin importar tu origen económico o geográfico, el Perú te debería dar la posibilidad de que progreses, de que te realices como persona. Y para que eso ocurra, para que el Perú sea una posibilidad para todos los peruanos, para que eso ocurra se requiere, primero, inversión para garantizar el crecimiento económico. Inversión privada para garantizar, ese es un gran pilar, pero también es cierto que hay un montón de cosas que los privados no van a hacer. Por ejemplo, las rutas de penetración, las rutas que, por ejemplo, ¿cómo es posible
que la vía que va de Chumbivilcas al Cusco no está asfaltada hasta el día de hoy? ¿Cómo es posible que un productor de Atalaya no pueda sacar su cacao a Mazamari? Los puentes sobre el Braem, todo, es decir, los colegios que se caen a pedazos, las postas médicas. Claro, Entonces hay que tener conciencia de que el Perú es un gran barco en el que vivimos todos, y el destino al que llegue este barco va a ser al final el destino de todos, y para eso se requiere, así como queremos promover la inversión privada y el mercado y la economía de mercado con decisión y fierro a fondo, también hay una agenda social que se tiene que atender con decisión. Hay una agenda de reivindicación, sobre todo en el sur andino. Claro, la economía se mueve por inversiones, tanto extranjeras, nacionales, pero también estatales. Sí, el gobierno por ejemplo, también tiene que invertir en lo que significa obras, y de ahí también se genera el gas, puestos por de ejemplo. trabajo. ¿Cómo es posible que el gas llegue hoy de Camisea hasta Piura y el gas no llegue ni a Junín, no llegue? Claro, un poblador en el Cusco ve cómo sale el gasoducto, cómo pasa por Ayacucho, cómo pasa por Huancavelica. Ni Cusco, ni Ayacucho, ni Huancavelica tienen gas. Pero llega a Ica y ahí hay gas desde Ica hasta Piura. Entonces, claro, es lógico que la gente esté pues indignada. Y se ha podido con muy poco dinero, o en todo caso con mucho menos dinero del que se le ha dado a la refinería de Talara, por ejemplo, o los 2.000 millones de dólares que durante años le han dado a Petroperú, con una fracción de ese dinero se ha podido llevar el gas a Apurímac, se ha podido traer el gas a Arequipa. Imagínate cómo cambia la frontera productiva teniendo acceso a una fuente de energía barata como es el gas. Entonces el Perjuy se ha podido llevar el gas a Juliaca. Entonces sería mucho más fácil convocar grandes inversiones en el sur si la gente sintiese que la inversión también trae beneficios para ellos. Entonces Sí, hay una acción que no se puede descuidar ahí. Si usted va a ser el candidato, todavía no se sabe, porque hay que, en las elecciones internas, tiene que luchar bastante en el sur del país. Puno es uno de los lugares que no puede ir ni un presidente de la República, Dina Boluarte, ni a otros presidentes pueden ir a Puno, ¿no? Arequipa también siempre los presidentes se olvidan, hasta el mismo Pedro Castillo, hasta el mismo Ollantumala, que ganaron acá en el sur por Arequipa, por Tacna, después se olvidaron. Arequipa siempre ha estado olvidada por los presidentes de la República. Miren, Más que Siguas II, ¿cuántos años? Más de 30 años, Más que Siguas II. ¿Cuánto tiempo está abandonado? No hay un hospital que tenemos antiguo del Goyeneche que está cayéndose a pedazos, un hospital que se ha hecho en el gobierno de Odría, que es el general, que no se hace un nuevo hospital. O sea, Arequipa está olvidado y no sé, y Arequipa vota por candidatos a la presidencia de la República, pone a presidente de la República Arequipa o todo el sur del país, pero al final de cuentas somos olvidados, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho por ello. Yo creo que hay una enorme deuda con el sur del Perú, con el sur andino del Perú, toda vez que es la región de donde se produce la enorme riqueza minera, es la región donde se produce la enorme riqueza gasífera del Perú. Entonces, lo menos que puede hacer el Estado en sus distintos niveles de gobierno, no solo el gobierno central, los gobiernos regionales que también son corresponsables de esta situación de abandono, es pues actuar en favor de la población. Entonces yo creo que hay varios temas, ¿no? La masificación del gas en el sur es urgente, yo diría que es una de las principales prioridades de un nuevo gobierno, y después sentarse y tener una conversación sobre las reformas que tienen que haber en cómo se distribuye la renta minera, porque del sur del Perú sale una enorme renta minera, la mitad de esa renta se va para el gobierno central, la otra mitad vía en lo que se conoce como canon se queda en la región, pero se queda en el gobierno regional, después en la municipalidad y después, bueno, lamentablemente en las porosas manos de muchas autoridades. Entonces lo que le llega a la población es poco o nada. Entonces tenemos que encontrar mecanismos para que la población participe directamente de los beneficios de la renta minera. Yo creo que si logramos insertar al ciudadano común y corriente en el círculo virtuoso de la renta minera, la minería va a ser mucho más viable en el Perú de lo que es hoy.
Ahora sí vamos a aperturar las líneas telefónicas. Las líneas telefónicas vamos a aperturar el 2350-83, el 940-144-173 y también el 3345-85. Hay un canon minero, siempre les he dicho, hay un canon minero que va a las regiones, van a la municipalidad. ¿Y dónde están las obras? Siempre se pregunta la gente, ¿y qué nos da la minería? La minería da el canon minero que debería ser obras, la región Arequipa debería ser, no sé, son más de 2.000 millones de soles que recibe al año, que Queña, solamente un pueblo que tiene 1.000 habitantes aproximadamente, antes tenía 900, 800, ahora tiene 1.000, 1.200 habitantes, tiene aproximadamente, recibe 300.000 soles de canon minero, imagínense, y no tienen agua y desagüe. Sí hay para poder invertir por canon minero, pero una buena distribución y que no haya corrupción. Vamos con la comunicación telefónica en el 33 45 85. Aló, buenos días, Radio Líder. Señor Walter Romero, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, no sé por qué, solo cuando está usted, entra mi llamada. Es medio raro eso. En fin, para el señor que va a ser candidato, creo, mire, yo le voy a contar una experiencia personal mía. Yo ya estoy harto de haber votado por la izquierda caviar y la izquierda radical. Yo no voy a votar más por ellos por una sencilla razón. Para mí su plan es muy claro, instaurar una dictadura comunista, ¿no? Candidatos como Verónica Mendoza, Bermejo, o Pedro Castillo, hasta yo diría Martín Vizcarra mismo, no nos ofrecen una garantía de democracia. Pero voy al punto. Usted estuvo un periodo cortísimo como ministro de Energía y Minas, creo, ¿no? Pero yo le voy a decir acá en el sur, para que se lleve una experiencia, mire, acá en el sur no quieren que vaya Tía María, y ese es un grupito, como dice el ministro, ideologizado, que responde a los intereses del partido político Perú Libre. Y lastimosamente se ha dejado avanzar esta cuestión de la minería ilegal, que al final el oro termina en Bolivia o en los países árabes. Ahí termina el oro ilegal del sur del Perú. Entonces, ¿a cuándo se le puede ocurrir a un político que entre de presidente, o no lo quieren hacer porque reciben prebendas de la minería ilegal, que el Estado revierta todos esos denuncios que no son empresas mineras, son sinvergüenzas que después traen gente como esclavos, le dicen trabaja 30 días y 5 días te dejo trabajar para que sea para ti. Igual el mismo sistema de la Rinconada. Acá en Arequipa nos han invadido Secocha, Cháparra, Atico, y ahora quieren tomar Cocachacra. Ese cuento de agrosímina, ¿no? Es por los mineros ilegales. Usted analice, por ejemplo, hace unos días han muerto 4 en Secocha. ¿Alguien dice algo acá en Arequipa de los partidos que dicen que defienden al pueblo? De ese tema calladitos. En el mismo Cocachacra también murieron hace poco, más de un mes y medio, 2 personas. Y resulta que una de las personas que murió fue candidato a Samuel Pastor en Camaná por el partido político Perú Libre. Marilú, no sé, Marroquín, que dirige también las protestas ahí en Cocachacra, también fue candidata por Perú Libre. El alcalde de Secocha, Perú Libre. Entonces, pues no seamos tontos. Y ¿sabe qué? ¿Cuál es mi propuesta? Que el Estado revierta todas esas disque empresas mineras que no lo son, solo son explotadores, revierta al Estado y el Estado que alquile esas tierras y los mineros que ahí extraigan y den el impuesto al Estado. Porque acá un montón de sinvergüenzas se están haciendo más millonarios que los narcotraficantes. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de la minería informal, Tía María, y que ha sido ministro anteriormente. Vamos con esa comunicación telefónica. Va a quedar después de una comunicación más para irnos a la pausa. Aló, buenos días. Radio Líder. Adelante, buenos días. Aló, buenos días. A ver si es que no... Sí, adelante. Adelante. Buenos días, adelante, buenos días. A ver, ¿sale o no sale acá? Allá. Ya. A ver, acá, vamos al 3345. Bueno, se cortó la comunicación telefónica.
hay una pendiente y después pensábamos solamente quedar media hora, pero nos pasó más de casi una hora y vamos a terminar el mismo. Vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, sus comunicaciones telefónicas, sus preguntas y las respuestas del señor Rafael Belaúnde Llosa, quien es presidente del partido Libertad Popular. Volvemos en un instante. Continuamos con ustedes a través de Radio Líder Noticias. Ahora sí vamos a estar recibiendo las comunicaciones telefónicas para poder que hagan preguntas, comentarios a través del teléfono 235083, 235083, 940 144 173 y también el 33 45 85. Señor Rafael Belaúnde Llosa, hay una pregunta pendiente, ¿no? Será la minería informal y Tía María. A ver, yo creo que la minería en el Perú es una actividad milenaria. En el Perú convivió la minería y la agricultura sin ningún problema desde nuestro pasado preincaico, ¿no? De Chavín hay minería aurífera en el Perú. El tema es que la norma está diseñada para que en el Perú solamente pueda operar la gran minería y la mediana minería, porque los requisitos para ser minero artesanal o pequeño minero son imposibles de cumplir para un minero artesanal o para un pequeño minero, o son imposibles o son muy caros. Mi hermano, por ejemplo, ha sido minero artesanal en Tacna, tenía una minera Bolognesi en Tacna, 3 años haciendo pues trámites, te piden que tengas un polvorín para una actividad artesanal que hace pues un disparo cada 15 días, todas las normas de control. Entonces, tiene que haber una reforma para hacer factible que exista minería pequeña y minería artesanal formal, porque la informalidad genera un montón de externalidades de costos a la sociedad. Primero no tributa, después hay toda una mafia, porque los informales todos usan explosivos. ¿Esos explosivos de dónde salen? Esos explosivos los provee alguien, ¿no? Entonces, mientras esta actividad no esté dentro de la formalidad, solamente vamos a padecer los costos negativos asociados a ella. El grueso de la minería informal y de la minería ilegal tiene que ver con el tema de las concesiones ociosas, es decir, concesiones que están hace 20 o 30 años a nombre de una persona que en todos estos años nunca ha invertido $1 en explorar y en explotar la concesión. Entonces también hay un perjuicio para el Estado. Entonces podría haber una ley que aquellos que han hecho una concesión, por ejemplo, 30 años, se les anule su concesión. Bueno, podría ser. Lo que pasa es que hay un marco legal que no se puede vulnerar, ¿no? Yo lo que creo es que tiene que haber una reforma para que si tú tienes una concesión, tienes que tener un plazo muy rápido para empezar a invertir en explorar. Y después, ese plazo, cumplido ese plazo, tienes que empezar a producir. Si tú vas a tener la concesión sin explorar, pero hay el leyes, costo tiene que subir porque ¿qué es lo que ocurrió ahora? La gente especula con pero eso. se puede cambiar las leyes, porque hay leyes, por ejemplo, en algunos casos, si es que tú sacas una licencia y no la utilizas, esa licencia se anula. Sí. En la municipalidad, entonces debe haber también una ley. Quien ha hecho una concesión y no ha utilizado para esa concesión, para hacer una actividad, entonces bueno, los plazos y los costos, es decir, tiene que ser económicamente, no tiene que haber un incentivo económico para especular con la tierra, porque ¿qué pasa? La persona pone la concesión y como hay operadores informales, ellos necesitan que el titular le firme el reinfo para que puedan operar y vender. Entonces se ha convertido en una actividad, digamos, de rentista. Entonces hay una clase rentista que vive con la situación de los mineros informales. Hay muchos esa es la mayoría. Ahora, evidentemente que hay también problemas de invasiones y de violencia, como ocurre sobre todo en Patás, pero son una minoría, ¿no? Y pero a ver, en el tema de la minería informal, básicamente, ¿qué hay que hacer? Tener un régimen especial con cuadrículas más pequeñas. Los mineros artesanales no necesitan 100 hectáreas como mínimo. Hoy la norma dice que la concesión más pequeña es de 100 hectáreas. Eso hay que reducirlo a 25. Hay que simplificar todo lo referido al uso de autorizaciones, a las declaraciones de impacto ambiental, del CIRA, y tiene que haber un uso
sin descuidar la seguridad, pero mucho más racional con el tema de los explosivos. Hoy por hoy hay toda una mafia que vende explosivos. Y ahí nuevamente el Estado, como ahí ocurre en el norte de Chile, pone las plantas concentradoras para que los informales o los mineros artesanales y pequeños mineros puedan procesar su material en plantas certificadas. Entonces tú puedes empadronarlos, saber quiénes son y tener métodos de procesamiento mucho más amigables con el medio ambiente. Ese podría ser la salida, hoy. porque en este momento la minería informal, la minería ilegal es la que contamina peor. En el norte de Chile, el tema de la minería artesanal se trabaja así, son con plantas formales, estatales, que empadronan y controlan el origen del mineral, y son mecanismos mucho más amigables, porque el procesamiento, cuando es el uso indiscriminado del mercurio, genera un enorme impacto medioambiental, sobre todo en la selva. Yo estuve hace poco en Huampeto y en La Pampa, en Madre de Dios, y la devastación pues es desoladora, ¿no? Ahora, todo esto es informal, todo esto es el uso indiscriminado del mercurio, que no solamente envenena la Amazonía, sino los pulmones de los mineros. Pero por otro lado, con el dólar a $2.500 la onza, es muy difícil pedirle a un padre de familia que vea cómo su hijo se muere de hambre cuando puede ir a lavar oro. Es decir, hay un enorme incentivo por participar en la minería. Lo que hay que hacer es tener las leyes sensatas para que la actividad sea formal, que sea fiscalizable, porque hoy esto lo controlan unas mafias que explotan a estos trabajadores, y el oro lo sacan, el de Madre de Dios, sale por Bolivia. $4.000 millones que se convierte en producción boliviana, que paga impuestos en Bolivia. Acá solamente nos deja la criminalidad y la afectación medioambiental. 9 de la mañana con 44 minutos, hay bastantes llamadas telefónicas y el tiempo es oro. Yo sé que los políticos hablan mucho y vamos a dar el paso a la comunicación telefónica. Sean ustedes también, por favor, breves en sus comentarios o preguntas. Adelante, buenos días, Radio Líder. Muy bien, señores periodistas de Radio Líder. Su anterior comentario ha sido bastante largo, yo esperé hace como 10 minutos, solamente para decirles una cosa. Aquí no se señala al real culpable de todos estos problemas vividos estos últimos años, concretamente hablando de Valle de Tambo. ¿Qué pasó con el señor González Rocha en las vísperas de los problemas que vivieron en el Valle de Tambo? El juez de Moquegua lo iba a sancionar con cárcel efectiva de 2 años. Muy hábil el señor González Rocha, tiene sus amigos en el Poder Judicial a los cuales le da buena cantidad de billetes verdes. El juez del Cono Norte le extendió una habeas corpus, con lo cual pudo irse a los Estados Unidos momentáneamente, y desde allí le da la orden a Ollanta Humala para que meta bala a la gente del Valle de Tambo, porque son terroristas antimineros, siendo todos ellos campesinos del lugar. Este Valle de Tambo ha dado de comer por siglos a todo el sur del Perú. Entonces, no es posible lo que él hizo con el Valle de Tambo, prácticamente lo ensangrentó. Él, el señor González Rocha, no le cae ninguna culpa, es una santa paloma. Las inversiones privadas que vayan por donde sea, pero que vayan destruyendo, porque hay antecedentes también de las aulas. Entonces, ¿de qué defendemos? ¿Qué cosa defendemos? La inversión privada, bienvenida, pero que no sean pues extractores a mansalva del gran porcentaje de la riqueza que se llevan, dejando al pueblo pobre, como todos sabemos que ocurre. Muy bien, muchas gracias, seamos breves, por favor, seamos breves, no son campesinos, son agricultores en el Valle de Tambo. Vamos al 33 45 85. Aló, buenos días, Radio Líder. Señor, ¿Radio Líder? Sí, adelante, le escuchamos, Radio Líder. Aló. Sí, ya, adelante, señor, el señor Rafael Belaúnde Llosa. Muchas gracias, señor, muchas gracias, le agradezco. Solamente quiero aclarar al señor Belaúnde. Acá los partidos políticos, lamentablemente,
Acá no son partidos políticos, son dueños de partidos que forman, una persona forma su partido político, no son dueños. Entonces hay que aclarar, señor Belaunde. Acá yo aclaro diciendo, señor, Fuerza Popular es dueño de la señora Keiko. Digamos, se llama Perú Libre, pero ¿quién es el dueño? Perdón. Así sucesivamente. Entonces el señor Belaunde también ha formado su partido político como dueño. Entonces hay que aclarar eso. En segundo término quiero decir, por favor, señor Belaunde, ¿qué ha hecho usted como político durante estos periodos? ¿Qué ha hecho? A ver, ¿qué contribuyó en este periodo? ¿Qué está usted contribuyendo en el Perú? Porque es fácil decir, hay que hacer una cosa, hay que hacer hospitales, ese yo me lo creo hace 58 años, porque tengo 50 años, 58 años. Entonces, señor Belaunde, dígame usted, ¿qué ha hecho usted como político durante estos periodos que usted está haciendo política como profesional? Ese que me ha quedado usted, señor. Muy bien, muchas gracias. Guárdele las preguntas, señor Rafael Belaunde, para que entre las llamadas, porque estamos poquísimo tiempo. Seamos breves, por favor. Las entradas para festividades se están recibiendo por interno, por favor, las llamadas telefónicas. La señorita Reina los está anotando. Pero vamos con la otra comunicación telefónica. Aló, buenos días, Radio Líder. Sí, adelante, buenos días, Radio Líder. 38 minutos. A ver, está ahí, vamos al 334585. Aló, buenos días, Radio Líder. Aló, buenos días. Aló, buenos días, escuchamos, estamos al aire. Aló. Bueno, no está, vamos a la otra línea telefónica, en todo caso. No está queriendo atendernos. Aló, buenos días en la otra línea telefónica. Radio Líder. 9:49 minutos. A ver, no estén jugando todavía, que está en el 334585. A ver si es que responde. Aló, buenos días. Me cortamos nomás. Si es que no quieren, por favor, no jueguen y después están interrumpiendo las llamadas telefónicas de los otros oyentes, que después se nos quejan, que no contesta la llamada telefónica. La señorita Reina es la que recibe todos los golpes de las personas. Todos estamos llamando, pero ustedes son los que a veces no contestan. Vamos al 235083. Buenos días, Radio Líder. Aló, buenos días. ¿Qué pasó? Aló, buenos días. Ahora sí, adelante, buenos días, lo escuchamos. El señor ha mencionado de que la agricultura y la minería vivían muy bonito y muy feliz en la época de los indios. Habría que recordarle al señor que está ahí sentado que en esa época no usaban reactivos, ¿no? Entonces no había contaminación. O sea, si el señor piensa que está en Lima, nosotros somos limeños, no, acá vamos a arequipeños. Y por lo tanto, para que usted entienda bien el lugar que ha llegado, a nosotros no nos ponen granadas ni dinamita como ustedes, los limeños. Mi pregunta, señor, para usted es, ¿cuál fue su actitud cuando la SUNEDO destruyó las universidades? O sea, hay que entender que la educación es la parte más esencial para que un país se desarrolle. Lo que ha hecho el Congreso ha destruido la SUNEDO. ¿Cuál fue su actitud cuando usted vio que la SUNEDO era destruida para garantizar la calidad de las universidades? Me gustaría saber, señor, cuál es su opinión cuando el río Santa fue contaminado, cuando el río Tambo fue contaminado por mineras acá en Arequipa y en Andes. Me gustaría saber, señor, si usted se ha enterado que los neoliberales dicen de que el Estado no tiene que intervenir y por tanto su gran idea de hacer una planta chiquitita dirigida por el Estado chocaría con sus principios. Gracias y buenos días. Muy bien, muy buenos días. La última comunicación telefónica en el 334585 también. Al otro línea, ¿ya no ya? Bueno, hay dos preguntas que el señor Rafael Belaunde Llosa. A ver, un poco para sintetizar las dos. Yo tuve un paso por la gestión pública. Yo fui gerente de campo de COFOPRI todo el 2002, el 2003, el 2004 y todo el 2005. Después estuve un año en la Defensoría del Pueblo, pero después yo he estado dedicado a mi ejercicio profesional. Yo no he estado dedicado a ser ni funcionario público y menos a hacer política. Yo he desarrollado mi actividad profesional, que tiene que ver básicamente con la gestión de tierras, con desarrollos inmobiliarios, con negociación de tierras,
y esto lo he hecho por muchos años, como 7 años, en Cerro Pasco. Yo establecí mi negocio principal en Cerro Pasco, donde he vivido muchísimos años. Entonces he estado muy en contacto con la actividad minera, no así tanto ahora, pero yo vengo del mundo privado y bueno, y he estado dedicado a hacer empresa. Creé una empresa, como era una empresa casi unipersonal, me fui a Cerro Pasco porque era un sitio donde me podía diferenciar de la competencia, donde podía tener ventajas competitivas frente a otras personas u otras empresas que ofrecían los mismos servicios que los míos, y felizmente el negocio fue caminando, nos hemos diversificado y ahora tenemos una firma que se dedica básicamente a hacer desarrollos inmobiliarios populares. Esa es mi actividad económica central. Ahora, hay muchos casos de experiencias exitosas donde la agricultura convive con la minería y sin ningún problema. No solamente en Chile. En Chile hay ejemplos pues, en Saciedad, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica. Es decir, todo eso, experiencias exitosas que puedan servir de ejemplo, existen. Ahora, obviamente la minería es una actividad industrial que tiene que ser fiscalizada y se tiene que hacer siguiendo y respetando los parámetros medioambientales. Eso es una cosa obvia. Ahora, mi opinión sobre el proyecto Tía María, creo que es el mismo que tengo sobre Conga, que son perfectamente compatibles con la actividad agrícola. Creo que el proyecto Tía María no va a generar ninguna afectación a la producción agrícola, sino todo lo contrario. Creo que va a proveer más agua a disposición. Ahora, hay mecanismos pues para garantizar eso. Pueden haber mecanismos de carta fianza que ante un problema los agricultores puedan verse ellos resarcidos. Hay mecanismos que se pueden desarrollar para adelantar el tema del canon, porque el canon viene de la renta. Entonces, hasta que no se produzca la renta, no va a haber canon. Y eso puede demorar años. Entonces, hay mecanismos para que desde el día 1 retrotraer al presente el canon futuro. Existen mecanismos, se llaman titulización de bonos. Eso se puede hacer para que la localidad se vea favorecida desde el saque con dinero que va a producir en el futuro la mina. Esto al final es una decisión que se tiene que tomar y que tienen que tomar los mismos pobladores. Obviamente, para que esto sea posible, la actividad tiene que ser una actividad, permitida por la sociedad. Lo que me parecería a mí inverosímil en un país pobre como el Perú es que dejemos enorme riqueza enterrada, enorme riqueza que podría estar sirviendo para darle alivio a los peruanos más pobres, para poder financiar un sistema tributario más amigable para los micro y pequeños empresarios. Es decir, un país pobre con tantas necesidades como el Perú no debería estar dejando riquezas enterradas, sino la debería estar poniendo en valor. Pero hay un aspecto social, y ese aspecto social hay que trabajarlo, y para trabajarlo un componente fundamental es que todos participen de la renta minera. Ojalá. Hay muchas llamadas telefónicas, no vamos a sacarlos al aire porque estamos sobre la hora. Solamente la última pregunta que decían, y es cierto, muchos partidos políticos se han creado por familias, por personas que son dueños del partido. Este partido que tiene ahora Libertad Popular. Yo, por ejemplo, nunca me inscribí en Acción Popular. No, he sido muy cercano con mi abuelo, el arquitecto Belaúnde, he vivido con él muchos años, y no me parecía bien que la gente entienda que porque yo era nieto de Belaúnde tenga derecho a tener un espacio en Acción Popular, por ejemplo. Yo he colaborado, soy fundador, pero no soy el único fundador en el partido. Hay otras personas, y no es ni mi partido, ni mucho menos la extensión del negocio personal mío. Acá hemos hecho el esfuerzo de hacer un partido basado en ideas, en afinidad de ideas, en gente que cree en la inversión, en el crecimiento, pero que también cree que hay una labor que es impostergable por parte del Estado en atender la salud, la infraestructura, la seguridad ciudadana.
y hay una reivindicación impostergable, sobre todo con el sur del Perú, que ha sido la parte del Perú que le ha tocado el hueso. Señor Rafael Belaúnde Llosa, ya tenemos ahí otro programa luego. Solamente hay bases que se van a inaugurar. Arequipa ya tiene bases Libertad. Tenemos comités, tenemos en varias provincias. De Arequipa en general en el Perú tenemos 74 comités en 24 regiones. Este año esta es la tercera o cuarta vez que estoy en Arequipa. Mañana me estoy yendo a Puno, vamos a estar en Juliaca, en Puno, en Nilave. Yo, como tengo mucho interés por la masificación del gas, vamos a ir a Mazocruz, que es una zona que sistemáticamente padece los efectos de las heladas y todo lo que se podría aliviar teniendo acceso pues, a fuentes de energía. Es decir, estamos en una gira. Ya vengo de estar en Ayacucho he estado en el Braem, he estado también en Cangallo, he estado en Vilcahuamán. Es decir, estamos viajando mucho por el sur, que me parece que siendo una región que es la que llena la billetera del Perú, es una región a la que se le ha tratado muy mal y se le ha atendido muy poco. Y al viajar, más bien la billetera se queda vacía, más bien. No se llena la billetera, porque es gasto, me supongo que es un gasto para ellos. Bueno, yo he trabajado muchos años en el sector privado, he felizmente podido consolidar una situación patrimonial que me permite hoy dedicar mi tiempo a estructurar un servicio y finalmente a poder brindar yo lo que esperaría serían mis mejores años en favor pues del país, ¿no? En Arequipa, ¿cuáles son sus actividades hoy? No, hoy tenemos reuniones con dirigentes, con algunos comités, vamos a hacer algunas otras entrevistas, mañana vamos a estar en Cayoma y al final del día ya nos vamos a Puno. Ya conversaremos en otra oportunidad, señor Rafael Belaúnde Llosa, ya cuando ya más se esté consolidado ya las próximas elecciones, ¿no? De hablar de muchos temas, del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, de lo que es la Junta Nacional de Justicia. Hay un montón de temas que tratar. Se ha pasado rápido el tiempo. Muchas gracias por el tiempo y por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Estuvimos con el señor Rafael Belaúnde Llosa, él es presidente del partido Libertad Popular, un nuevo partido que va a entrar a las contiendas electorales para el 2026. Soy Walter Romero Castillo, le dice muchas gracias por su atención. Mañana estamos retornando desde muy temprano, 7 de la mañana en punto, a través de Radio Líder. Muy buenos días.